Antes de dormir, cuando el mundo se calla y nadie te está mirando, ocurre el momento más honesto de tu vida. Ahí no existe el aplauso, no existe la excusa, no existe la máscara. Solo estás tú y la verdad que te dices en silencio. La mayoría se acuesta cansada, derrotada, repitiendo mentalmente todo lo que salió mal, sin darse cuenta de que esa última conversación es la que dirige su mañana. El ser humano no fracasa por falta de talento, fracasa por repetirse la historia equivocada cada noche. Tu mente no descansa, se programa, y lo hace justo cuando bajas la guardia. Por eso hay personas que duermen 8 horas y despiertan agotadas, y otras que duermen poco pero se levantan con dirección. No es magia, es psicología. Lo que piensas antes de dormir se convierte en identidad, y la identidad tarde o temprano se convierte en destino. Hoy no vengo a motivarte, vengo a enseñarte a liderarte, empezando por la noche. Muchas personas creen que dormir es simplemente un cierre del día, un momento para apagar el cuerpo y descansar la mente, pero lo cierto es que la noche no es un espacio vacío, es un laboratorio silencioso donde tu mente trabaja mientras tú aparentas desconexión. Mientras el cuerpo se acomoda entre las sábanas, tu subconsciente está activo, procesando cada pensamiento, cada emoción y cada palabra que dejaste pasar durante el día. Lo que siembras antes de dormir no se pierde, se convierte en la materia prima de tu mañana. Recuerdo épocas en las que, agotado después de largas jornadas de trabajo y estudio, me acostaba revisando mi celular, viendo noticias, consumiendo estímulos que no aportaban nada y luego me despertaba sintiéndome igual o incluso peor que la noche anterior. No era falta de esfuerzo, no era pereza, era simple programación inconsciente. Mi mente había pasado horas reforzando preocupaciones, miedo y dudas en lugar de direccionarlas hacia claridad, disciplina y propósito. Me di cuenta de que la calidad de mis noches definía la calidad de mis días. Lo que haces justo antes de dormir es mucho más poderoso que lo que crees. Si permites que pensamientos de derrota, frustración o ansiedad sean los últimos en resonar en tu mente, tu subconsciente los tomará como instrucciones. Y créeme, él cumple cada orden, aunque tú no te des cuenta. Es como entrenar a un ejército invisible. Si no le das comandos claros, él seguirá el patrón que ya conoce, repitiendo lo mismo que ha aprendido durante años. Pero si cada noche decides conscientemente sembrar intención, visión y gratitud, tu mente trabajará mientras duermes para alinear tu conducta con esas instrucciones. He visto esto en mi propia vida, cuando antes de dormir me repetía mentalmente que estaba avanzando, que cada desafío me fortalecía, que mi disciplina y enfoque me estaban construyendo un mejor futuro. Despertaba con energía y claridad, incluso después de días complicados. Esa repetición silenciosa se convirtió en un hábito que reprogramó mi identidad, y la identidad correcta se refleja inevitablemente en resultados. No subestimes este poder. No necesitas herramientas externas ni motivación momentánea. Lo que importa es cómo te hablas en la última hora del día. Puedes pasar horas leyendo libros de desarrollo personal, escuchando charlas o haciendo listas de metas, pero si tus últimos pensamientos son de que no puedes, que no mereces o que el día fue demasiado para ti, toda esa preparación se diluye en el subconsciente que recibe mensajes contradictorios. Por eso cada noche debe ser estratégica. Antes de dormir, respira profundo, haz una pausa y dirige tu mente hacia lo que deseas construir. Visualiza con claridad quién quieres ser, cómo actúas, qué decisiones tomas y cómo enfrentas la vida. Esa práctica no es mágica, es ciencia psicológica, es programación consciente. Cuando incorporas este hábito, cada noche se convierte en un terreno fértil donde tus pensamientos moldean tu identidad y con ella tu destino. Recuerda siempre esto, no estás descansando de la vida mientras duermes. Estás programando la persona que serás mañana. Y si lo haces con intención, no hay fuerza externa que pueda detener tu evolución. Hay algo que pocas personas comprenden sobre la mente. El subconsciente no cuestiona, no analiza, no debate. No importa si tú crees que es correcto o incorrecto, si lo que le das es verdadero o falso. Él simplemente recibe, procesa y ejecuta
Esto significa que cada pensamiento, cada palabra que permites que resuene antes de dormir se convierte en un mandato silencioso que guiará tu comportamiento, tus emociones y eventualmente tu realidad. Yo he aprendido esto por experiencia propia. Recuerdo noches en las que, lleno de frustración, repetía mentalmente frases como "no puedo con esto" o "siempre me pasa lo mismo". Al despertar no solo sentía cansancio, sentía que mi día ya había sido condicionado por esas palabras que había sembrado en la oscuridad de la noche. El subconsciente había tomado esas frases como órdenes y comenzó a organizar mi día desde esa perspectiva de limitación. Lo sorprendente y poderoso de esto es que también funciona a favor. Cuando decides hablarte con intención y claridad, cuando afirmas tu capacidad, tu enfoque y tu valor antes de dormir, tu subconsciente lo toma como una instrucción a seguir. No importa si no lo sientes completamente en el momento. Él no discrimina entre duda y certeza. Lo que importa es la repetición y la convicción. Personalmente, cada vez que antes de cerrar los ojos me repito afirmaciones como "estoy construyendo mi mejor versión" o "mi mente trabaja a mi favor", despierto con decisiones más claras, con energía renovada y con un sentido de propósito que no estaba presente antes. Esa obediencia absoluta del subconsciente es una herramienta que, usada con disciplina, puede cambiar la trayectoria de tu vida sin que siquiera lo notes mientras duermes. Este principio también explica por qué muchas personas sienten que sus esfuerzos durante el día no producen resultados. Pueden levantarse temprano, cumplir con sus responsabilidades y trabajar duro, pero si al final del día permiten que la preocupación, la culpa o la duda sean los últimos pensamientos que su mente recibe, están dando órdenes contrarias a lo que desean lograr. Es como entrenar un ejército y al mismo tiempo enviarle instrucciones contradictorias. La confusión se refleja inevitablemente en la acción. La disciplina real comienza cuando tomamos control de ese momento. Cuando entendemos que cada palabra, cada pensamiento que dejamos entrar en la mente antes de dormir tiene consecuencias reales. Lo más liberador de esto es que nunca es demasiado tarde para empezar a usarlo a tu favor. No necesitas un entorno perfecto ni un día ideal para afirmarte. Solo necesitas decidir qué instrucciones quieres darle a tu mente antes de dormir. Esa decisión, repetida con constancia, transforma hábitos, fortalece carácter y crea una base sólida para cualquier objetivo que te propongas. Cada noche es una oportunidad de reprogramarte, de enviarle a tu subconsciente un mapa claro de quién quieres ser y cómo quieres actuar. Nunca olvides que tu subconsciente obedece siempre, pero la pregunta es, ¿le estás dando órdenes que te limitan o órdenes que te elevan? Hay un principio muy simple que la mayoría de las personas ignora. Lo que toleras antes de dormir, lo que permites que resuene en tu mente al final del día, se convierte en tu normalidad. No es un concepto abstracto ni filosófico, es la verdad que descubrí a través de mi propia experiencia y observando la vida de quienes me rodean. Durante mucho tiempo, me acostumbré a terminar el día revisando noticias, mensajes o redes sociales sin sentido, llenando mi mente con ansiedad, miedo y comparación. Pensaba que solo era una forma de desconectarme del estrés, pero lo que estaba haciendo en realidad era programando mi subconsciente para aceptar la preocupación y la inquietud como parte de mi vida cotidiana. Cada mañana me despertaba con la sensación de que nada había cambiado, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de frustración y cansancio. Comprendí que el subconsciente no distingue entre experiencias reales y las que imaginamos con fuerza. Si cada noche permitimos que pensamientos negativos, dudas o quejas sean los últimos en resonar en nuestra mente, nuestro cerebro los acepta como hechos. Con el tiempo, esas ideas se convierten en patrones automáticos que moldean nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestra energía. Yo mismo lo he vivido. Cuando toleraba terminar el día cargado de críticas hacia mí mismo, despertaba con la misma voz interna, repitiendo inconscientemente los mismos patrones de autocrítica y miedo. Me di cuenta de que si quería cambiar mi vida, debía empezar por cambiar lo que permitía que se reprodujera mientras dormía. No se trata de ignorar la realidad ni de fingir que todo está bien. Se trata de tomar control consciente de tu mente,
de decidir qué pensamientos aceptar y cuáles descartar antes de cerrar los ojos. Comencé a implementar pequeños rituales: apagar el celular, cerrar los pendientes mentales del día y repetirme frases de crecimiento, gratitud y fuerza. Repetir mentalmente: estoy construyendo mi mejor versión, o cada día avanzo hacia mi propósito. Antes de dormir, transformó radicalmente mis mañanas. Lo que antes era un despertar lleno de ansiedad y agotamiento se convirtió en un momento de claridad, energía y dirección. Este principio se aplica a cualquier aspecto de la vida. Si toleras excusas, miedo o autocompasión antes de dormir, eso se normaliza en tu subconsciente y determina cómo reaccionarás al día siguiente. Por el contrario, si cada noche instalas pensamientos de disciplina, valor y enfoque, esas cualidades se vuelven tu estándar natural. Es un trabajo silencioso, invisible, pero mucho más poderoso que cualquier esfuerzo consciente durante el día. No se necesita magia, se necesita consistencia. Cada noche es un laboratorio donde puedes redefinir quién eres y qué aceptas como tu normalidad. Nunca subestimes el poder de lo que decides tolerar antes de dormir, porque lo que dejas entrar en tu mente en ese instante determina quién serás mañana. Muchos creen que la disciplina surge de la motivación, que basta con sentir energía, inspiración o entusiasmo para mantenerse constante. Pero esa creencia es un error que lleva a la mayoría a rendirse antes de alcanzar sus metas. La verdadera disciplina no depende de cómo te sientes en un momento, sino de lo que decides hacer cuando nadie te observa, cuando el mundo está en silencio y no hay aplausos ni recompensas inmediatas. Yo he visto en mi propia vida y en la de quienes me rodean que los momentos más determinantes no son los grandes gestos ni las decisiones espectaculares, sino los actos pequeños, repetidos en soledad, sin reconocimiento, en la penumbra de la noche. Recuerdo días en los que me sentía agotado, con ganas de abandonar proyectos o postergar tareas importantes. Pero decidí mantener un pequeño ritual. Antes de dormir, apagar distracciones, respirar profundamente y afirmarme mentalmente mi compromiso con la visión que quería construir. Esa práctica no era motivación, no sentía una chispa de emoción extraordinaria, pero noche tras noche se convirtió en un hábito silencioso que fortaleció mi enfoque y claridad. Con el tiempo, noté que mi rendimiento durante el día mejoraba sin depender de sentirme inspirado, porque la disciplina había sido cultivada en el silencio, en el momento donde nadie más podía ver mi esfuerzo. El problema de la motivación es que es efímera. Puede llegar en momentos de entusiasmo, pero también desaparecer en cuanto aparece un obstáculo, un día difícil o una distracción. La disciplina, en cambio, se construye con consistencia, con pequeños actos que no dependen de tus emociones, sino de tu decisión consciente. La noche es el terreno perfecto para cultivar esa disciplina. Cuando eliges cerrar tu día con intención, cuando decides qué pensamientos, afirmaciones o visualizaciones permites que entren en tu mente antes de dormir, estás entrenando tu carácter sin que nadie lo note. Es en esos minutos de silencio donde se establece la base de la fuerza interna que te permitirá actuar con determinación al despertar. He aprendido que cada hombre exitoso, cada persona que ha alcanzado metas significativas, ha invertido en ese trabajo silencioso, invisible que la mayoría descuida. No es lo que haces frente a los demás, sino lo que haces cuando no hay espectadores, lo que define tu capacidad de avanzar. La disciplina empieza en la oscuridad, cuando tu mente está libre de interferencias externas y puedes elegir con claridad lo que quieres programar en tu subconsciente. Esa programación nocturna se refleja inevitablemente en decisiones más firmes, hábitos más sólidos y resultados más consistentes durante el día. No esperes sentir motivación para actuar, porque probablemente nunca llegue de manera constante. Empieza a sembrar disciplina en silencio, repite tus afirmaciones con intención, visualiza quién quieres ser y cada noche transforma tu mente en un taller donde la fuerza interior se fortalece sin depender de emociones pasajeras. La verdadera transformación no comienza con emoción, comienza con constancia silenciosa. La autoimagen no se crea en la luz del día, no se forma cuando todos te ven ni cuando recibes elogios o críticas. La autoimagen se construye de noche, en la intimidad de tu mente,
cuando no hay distracciones, cuando estás solo frente a ti mismo y nadie más observa tus pensamientos. Durante años he observado cómo las personas trabajan arduamente durante el día, cumplen con tareas, cumplen con expectativas externas, pero aún así se sienten atrapadas, insuficientes o incapaces. El problema no está en lo que hacen, sino en lo que dejan entrar en su mente antes de dormir. Cada pensamiento que toleras, cada frase que repites en silencio, cada imagen que imaginas se convierte en un ladrillo de tu identidad. Recuerdo mi propia juventud, los días en los que me sentía inseguro, dudando de mis capacidades, dejándome arrastrar por críticas internas y externas. Pensaba que trabajando más, esforzándome más durante el día, resolvería todo. Pero me di cuenta de que por más que me moviera, mi mente repetía el mismo guión negativo cada noche y eso definía cómo me veía a mí mismo al despertar. Fue entonces que comprendí. Si quería cambiar mi vida, debía empezar por cambiar lo que permitía en mi mente en los minutos previos al sueño. Comencé a practicar un ritual simple: apagar las distracciones, respirar profundo y visualizarme actuando con fuerza, seguridad y claridad. Repetía mentalmente frases que reflejaban quién quería ser, no quién había sido. Esa práctica constante, silenciosa y nocturna transformó mi percepción de mí mismo y con el tiempo mi conducta durante el día. Lo que muchos desconocen es que el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que se imagina con convicción. Si cada noche te dices que eres capaz, valioso y fuerte, tu mente lo procesa como un hecho y empieza a actuar en consecuencia. Yo he visto esto repetidamente en mi vida y en la de quienes me rodean, hombres y mujeres que cambian sus hábitos, sus decisiones y su energía simplemente porque empezaron a entrenar su autoimagen de manera consciente durante la noche. No se trata de optimismo vacío ni de palabras mágicas. Se trata de consistencia, de repetir con intención, de moldear tu identidad cuando la mente está más receptiva en la frontera entre la vigilia y el sueño. Por eso, cada noche representa una oportunidad única para reescribir quién eres. Puedes elegir acostarte con dudas, frustraciones y autocrítica, y tu subconsciente trabajará en reforzar esas creencias. O puedes elegir acostarte con claridad, intención y afirmaciones de fuerza, y tu mente comenzará a construir la versión de ti que realmente deseas ser. La diferencia entre avanzar o estancarte no está en lo que haces durante el día, sino en cómo eliges programar tu mente de noche. Tu autoimagen se moldea en silencio, lejos de la mirada de los demás. Protégela, aliméntala y construye cada noche la base de la persona que quieres ser mañana. Muchas personas no se dan cuenta de que lo último que hacen antes de dormir define lo que cosecharán al despertar. Cuando te acuestas cargando preocupaciones, dudas, resentimientos o miedos, no solo te estás permitiendo descansar mal, estás entrenando a tu mente para el fracaso. Es un acto silencioso pero poderoso. Cada pensamiento negativo que aceptas como verdadero antes del sueño se imprime en tu subconsciente y guía tus decisiones y tu comportamiento al día siguiente sin que lo notes. Yo he visto esto una y otra vez en mi vida, tanto en mi experiencia personal como en la de quienes me rodean. Las noches llenas de preocupación crean días llenos de incertidumbre y estancamiento, mientras que las noches de intención producen claridad y avance. Recuerdo momentos en los que, al inicio de mi camino, dejaba que el miedo y la ansiedad dominaran mis últimos minutos de vigilia. Me acostaba preocupado por proyectos incompletos, por errores que había cometido, por dudas sobre mi futuro. Al día siguiente, a pesar de haber dormido horas suficientes, me despertaba con cansancio mental, sin energía para tomar decisiones firmes y con una sensación de impotencia que repetía el ciclo del día anterior. Fue entonces cuando entendí que el problema no estaba en el esfuerzo que hacía durante el día, sino en lo que permitía instalarse en mi mente antes de cerrar los ojos. Dormir preocupado no es simplemente descansar mal, es dar una orden implícita a tu mente de que no eres capaz de superar los desafíos, de que tus objetivos son demasiado grandes y que el fracaso es inevitable. La clave está en reemplazar esos últimos pensamientos con intención y claridad. No se trata de ignorar la realidad,
ni de negar lo que ocurre, sino de elegir conscientemente en qué enfocarse antes de dormir. Por ejemplo, si te preocupas por un error que cometiste, reconoce lo que aprendiste de él y luego visualiza cómo puedes corregirlo o cómo puedes evitar repetirlo mañana. Si estás preocupado por tu desempeño, afirma tu capacidad para mejorar, tu disciplina para avanzar y tu resiliencia para enfrentar los obstáculos. Yo practico esto cada noche, un ritual breve de respiración, afirmaciones y visualización de resultados concretos que deseo alcanzar. Esta práctica silenciosa transforma la preocupación en preparación, el miedo en claridad y la duda en dirección. Dormir con preocupación es un hábito que fortalece la debilidad, pero dormir con intención es un hábito que fortalece la fuerza. Cada noche tienes la opción de entrenar tu fracaso o entrenar tu éxito. Yo he comprobado que la diferencia entre un día productivo y uno estancado no siempre está en lo que sucede durante la jornada, sino en cómo elegimos cerrar nuestra mente antes del descanso. La mente escucha lo que repetimos con convicción y actúa según eso, sin cuestionarlo, sin descanso. Por eso, la calidad de tu noche determina la calidad de tu día. Si quieres avanzar, si quieres cambiar, no permitas que la preocupación sea la última que entre en tu mente. Entrena la calma, la intención y la claridad. Cada noche es tu entrenamiento más importante. Muchos piensan que la emoción intensa es la que transforma la vida, que sentir entusiasmo, motivación o inspiración es lo que cambia realmente a una persona. Pero la verdad es otra. La emoción es pasajera, efímera, un destello que se apaga con facilidad. Lo que realmente crea identidad, lo que moldea quién eres, no es la emoción que sientes en un momento puntual, sino la repetición constante de pensamientos, palabras y acciones. Yo lo he experimentado en mi vida y lo he visto en quienes deciden comprometerse con su crecimiento. No son los días de inspiración los que generan cambio, sino los días en los que se repite con constancia aquello que se desea hacer, aunque la emoción no esté presente. Cuando empecé a estudiar la disciplina y el comportamiento humano, comprendí que depender de la motivación para actuar era un error. Hay días en los que la energía no está, en los que los ánimos flaquean. Y si dejamos que la emoción dicte nuestro progreso, entonces cada obstáculo se convierte en excusa para no avanzar. En cambio, cuando incorporamos la repetición consciente como herramienta, cuando cada noche nos hablamos a nosotros mismos sobre quién queremos ser, nuestra mente comienza a absorber ese patrón y la identidad se moldea de manera inevitable. Por ejemplo, en mi vida, cuando decidí mejorar mi autodisciplina, no esperaba sentirme inspirado cada mañana. Lo que hice fue crear un ritual, una práctica nocturna, visualizar lo que quería lograr, afirmarme mis capacidades y repetirlo noche tras noche. Al principio no sentía nada extraordinario, la emoción era mínima, pero con el tiempo noté que mi manera de pensar, de actuar y de decidir había cambiado. Eso no ocurrió por sentir emoción, ocurrió por la repetición persistente. La repetición actúa como un arquitecto silencioso de nuestra identidad. Cada afirmación, cada pensamiento positivo y dirigido, cada visualización que se hace de manera constante, se instala en nuestro subconsciente. Con el tiempo, deja de ser un ejercicio y se convierte en un patrón automático de comportamiento. La emoción puede ser un impulso inicial, pero es la repetición la que construye los cimientos de la persona que llegamos a ser. Yo he visto personas que buscan inspiración cada mañana, esperando sentir esa chispa de motivación, y terminan frustradas porque la emoción es inconstante. En cambio, quienes comprenden la fuerza de la repetición, aunque no sientan emoción, se transforman sin darse cuenta. Se vuelven disciplinados, resilientes, enfocados, simplemente porque sus hábitos internos se alinean con la identidad que desean. Por eso, la pregunta que cada uno debe hacerse no es «me siento motivado hoy», sino «estoy repitiendo las acciones y pensamientos que reflejan quién quiero ser». Cada noche es un momento estratégico para sembrar repetición. Cada repetición consciente, aunque sencilla, construye identidad. La emoción vendrá después, pero la identidad se forma con constancia. Si quieres ser otra persona mañana,
No esperes sentir emoción. Construye tu identidad con repetición silenciosa cada noche. Cada noche tienes una decisión que pocos notan, pero que define tu vida. Elegir ser creador de tu destino o víctima de las circunstancias. No hablo de grandes decisiones públicas ni de actos heroicos, sino de ese instante íntimo antes de cerrar los ojos, cuando todo el ruido del mundo desaparece y solo quedas tú con tus pensamientos. Ese momento es más poderoso de lo que imaginas. Durante años he observado cómo las personas viven atrapadas en la rutina, en patrones repetidos, culpando al día, a los demás, al entorno, y no comprenden que la raíz de sus limitaciones está en cómo terminan cada jornada. Si te acuestas alimentando dudas, rencores o quejas, tu mente interpreta que esa es la realidad que debe repetir mañana. Te conviertes en víctima sin siquiera darte cuenta. Recuerdo cuando pasé por momentos difíciles en mi vida personal y profesional, todo parecía conspirar en contra. Proyectos que no avanzaban, personas que cuestionaban mis decisiones, errores que parecían repetirse. Durante meses me acostaba con frustración, con un peso emocional que crecía mientras dormía. Al despertar, me encontraba con el mismo cansancio mental, con la misma sensación de estancamiento. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir siendo víctima de mis pensamientos nocturnos. Comencé a tomar el control de mi última hora del día. Apagaba distracciones, respiraba profundamente y en silencio decidía qué historias quería llevarme al descanso. Cada noche afirmaba lo que podía ser, lo que merecía, la persona en la que quería convertirme. Ese simple acto transformó todo. La energía de la mañana, la claridad de mis decisiones, la fuerza para enfrentar los desafíos. Ser creador significa asumir responsabilidad total. No es esperar que alguien más te rescate, ni depender de la suerte o de circunstancias ideales. Es reconocer que lo que entra en tu mente mientras duermes moldea quién serás al despertar. Cada afirmación, cada visualización, cada pensamiento que eliges antes de rendirte al descanso es un acto de creación. Por el contrario, rendirse a la queja, al miedo, a la frustración, es entregar tu poder a fuerzas externas. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes permanecen atrapados en ciclos de mediocridad. He visto personas con talento, disciplina y potencial estancarse por años simplemente porque no ejercieron control sobre su último pensamiento del día. Mientras dormían con dudas y miedos, reforzaban patrones que saboteaban su propio éxito. Entender esto cambió mi forma de vivir. Cada noche se volvió una práctica consciente. Revisar lo aprendido, agradecer lo vivido, soltar lo que no sirve y afirmar lo que quiero ser. Así despierto con claridad, con propósito, con un yo más fuerte que el día anterior. Recuerda, cada noche tienes la opción ser creador o víctima. Esa decisión silenciosa pero poderosa define tu mañana, tu identidad y tu destino. Cuando comenzamos un proceso de transformación, solemos buscar resultados inmediatos. Queremos ver cambios visibles, sentir un alivio instantáneo, notar que la vida se alinea con nuestras expectativas de un día para otro. Pero la verdad es que el cambio profundo no funciona así. Al principio es invisible, silencioso, incluso imperceptible. Yo mismo lo he experimentado. Recuerdo cuando decidí mejorar mi autodisciplina, cuando entendí que mis noches debían ser un espacio de programación consciente. Durante las primeras semanas, nada parecía diferente. Los días seguían siendo exigentes, las dificultades se repetían y mi mente a veces dudaba de la efectividad de lo que hacía. Era fácil caer en la frustración y pensar que todo esfuerzo era en vano. Pero ahí es donde reside la clave. El cambio interno comienza a nivel microscópico. Cada afirmación repetida, cada visualización hecha con intención, cada pensamiento dirigido que se instala antes de dormir, es una semilla que se cultiva en el subconsciente. No lo notas de inmediato porque el subconsciente trabaja en silencio, procesando, reorganizando, reforzando conexiones neuronales y patrones de comportamiento que aún no se reflejan en lo visible. Es como plantar un árbol. Al principio, no hay nada que ver sobre la tierra.
solo raíces creciendo bajo ella. Pero esas raíces sostienen lo que un día florecerá con fuerza. He visto personas abandonar antes de tiempo porque juzgan la efectividad de sus acciones por lo que es perceptible externamente. Creen que si no sienten un cambio emocional fuerte o no ven resultados tangibles, entonces su esfuerzo es inútil. Pero el cambio real no depende de la percepción inmediata, depende de la consistencia. En mi vida hubo momentos en que me repetía afirmaciones de fuerza y enfoque cada noche sin sentir nada extraordinario. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar pequeñas transformaciones, decisiones más claras, mayor resiliencia frente a la adversidad, control sobre emociones que antes me dominaban. Lo que parecía invisible se convirtió en inevitabilidad. La mente humana es como un músculo, se fortalece con la práctica constante, no con esfuerzos aislados. Cada noche en la que eliges enfocarte, visualizar tu mejor versión y repetir tu intención, estás instalando un patrón que, aunque invisible al principio, es imparable. La magia no está en la emoción momentánea, sino en la persistencia silenciosa. Por eso, no te desalientes si hoy todo parece igual que ayer. Cada acto de disciplina nocturna, cada pensamiento consciente, es parte de un proceso inevitable que culminará en un cambio duradero. Recuerda, la transformación profunda nunca es inmediata, pero cuando eres constante y te comprometes con tu mente, se vuelve inevitable. Cuando observamos la vida de los grandes líderes, empresarios exitosos o atletas de alto rendimiento, notamos un patrón que muchos pasan por alto. Su éxito no depende únicamente de lo que hacen durante el día, sino de cómo concluyen cada jornada. La noche, ese momento silencioso donde el mundo parece detenerse, es un terreno fértil que pocos saben aprovechar. Yo lo aprendí de manera práctica en mi vida. Hubo épocas en que me acostaba agotado, permitiendo que los pensamientos dispersos y las preocupaciones del día llenaran mi mente, y los días siguientes siempre se sentían caóticos, como si arrastrara un peso invisible, hasta que comprendí que quien domina sus noches, domina su destino. No se trata solo de dormir bien o descansar, se trata de programar la mente mientras el cuerpo reposa. La noche es un espacio de vulnerabilidad, sí, pero también de oportunidad. Todo lo que sembramos antes de dormir, ya sean afirmaciones, visualizaciones o pensamientos positivos, penetra profundamente en el subconsciente. Este no cuestiona, no critica, simplemente acepta y actúa. Cuando decidí usar mis noches para enfocarme en lo que quería construir en mi vida, cada mañana me despertaba con más claridad, con una dirección definida, como si la mente ya hubiera trabajado durante el sueño para acercarme a mis objetivos. La disciplina silenciosa de la noche no requiere motivación visible. No depende de emociones temporales ni de circunstancias externas. Recuerdo cuando estaba construyendo un proyecto complejo, con múltiples frentes que demandaban energía, creatividad y resiliencia. Si cada noche hubiera permitido que el cansancio y la frustración gobernaran mi mente, el proyecto habría fracasado. En cambio, me obligué a cerrar el día con un ritual: apagar distracciones, respirar profundamente, reflexionar sobre mis logros y reafirmar lo que estaba por venir. Esa práctica de 5 minutos transformó mi enfoque diario. La consistencia nocturna generó una estructura interna que a la larga definió no solo mi rendimiento, sino también los resultados que logré. Además, dominar la noche implica ser consciente de lo que dejamos entrar en nuestra mente. La información inútil, las quejas, la autocrítica y los miedos amplifican patrones de fracaso. Yo aprendí a filtrar estos elementos, a elegir deliberadamente pensamientos que me empoderaran. Cada noche se convirtió en un taller mental donde podía fortalecer mi resiliencia, claridad y capacidad de decisión. Poco a poco, esta práctica silenciosa fue moldeando mi identidad y con ello la calidad de mis acciones al día siguiente. La verdad es simple: no hay atajos. La grandeza se construye en la oscuridad, lejos de la validación externa, cuando nadie lo está mirando. Cada noche es una oportunidad para decidir quién queremos ser, y esa decisión, repetida noche tras noche, se refleja inevitablemente en nuestro destino. Si quieres transformar tu vida, empieza por honrar la noche.
porque quien domina sus noches, domina su destino. Ahora que entiendes el poder que tiene la noche, te invito a tomar una decisión consciente. No dejes que cada día se repita igual. No dejes que el piloto automático de tu mente siga dictando tu vida. Hoy puedes comenzar a reclamar tu derecho de ser el arquitecto de tu destino, empezando con la última conversación que tienes cada día contigo mismo. Haz de tu noche un acto sagrado, un ritual de programación y reprogramación, donde las preocupaciones se liberan y los pensamientos que te empoderan toman raíz. Respira, enfócate, visualiza y afirma lo que deseas ser. Cada palabra que te digas en la oscuridad, cada imagen que sostengas con convicción, se transformará en tu fuerza al despertar. No subestimes ni un solo pensamiento, porque lo que toleras antes de dormir se convertirá en tu normalidad al día siguiente. Repite con disciplina tus afirmaciones, aunque no sientas nada al principio, porque la emoción real nace de la acción consistente, no de la inspiración momentánea. Hazlo noche tras noche y notarás cómo tu mente, tu actitud y tus decisiones comienzan a alinearse con la persona que deseas ser. No esperes que la vida cambie por sí sola. El cambio empieza cuando decides que tu mente será un aliado, no un enemigo. Esta noche, antes de cerrar los ojos, pregúntate, ¿quiero dormir como víctima o como creador de mi futuro? Elige con intención, con firmeza, con determinación. Y recuerda, cada noche que aprovechas es un paso hacia tu mejor versión. Cada noche que decides programarte conscientemente es un acto de liderazgo interno. Hazlo hoy, hazlo ahora y verás cómo tu vida comienza a reflejar la fuerza de las noches que dominaste. Tu destino no espera, se construye en silencio, un pensamiento a la vez. Levántate mañana con claridad, con propósito y con el impulso que solo una mente entrenada en la noche puede ofrecer. Esta es tu oportunidad. Aprovéchala. Déjame decirte algo con total honestidad. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, fracasa por vivir desordenada por dentro. Nos enseñaron a soñar en grande, pero nunca a organizarnos en pequeño, y ahí nace la frustración. Queremos resultados diferentes, con hábitos iguales, queremos paz viviendo en caos, queremos libertad sin disciplina, y eso no existe. El orden no es una regla fría, es una forma de respeto hacia tu propia vida. Cuando tu mente no tiene estructura, cualquier ruido la controla. Cuando tu día no tiene dirección, cualquier urgencia te roba el futuro. Organizar tu vida no es hacer listas bonitas, es decidir quién manda, tus impulsos o tu propósito. Porque el ser humano no se pierde por ir lento, se pierde por no saber hacia dónde va. Y escucha bien esto, nadie viene a rescatarte del desorden que tú mismo toleras. El día que te obligas a organizar tu vida, ese día deja de gobernarte el caos y empieza a obedecerte tu destino. La falta de orden no es mala suerte, es falta de disciplina consciente. Muchas personas creen que su vida está fuera de control porque el universo conspiró en su contra o porque no tienen tiempo suficiente, pero eso es solo una excusa. La verdad es mucho más simple y directa. Cuando permites que tu día, tus decisiones y tu entorno se muevan sin dirección, estás eligiendo vivir a merced del caos. Yo mismo lo viví en una etapa de mi vida. Había momentos en los que me despertaba sin un plan, revisaba mensajes, redes, correos y terminaba el día con la sensación de que nada había avanzado. Me sentía atrapado, cansado y frustrado. Pensaba que necesitaba más motivación, más oportunidades, más suerte, hasta que entendí algo fundamental. La motivación no organiza nada. La motivación desaparece, pero la disciplina permanece. Es la disciplina consciente la que te obliga a crear estructura, a dar forma a cada hora de tu día, a tomar control sobre tu energía y tu tiempo. Cuando hablo de disciplina consciente no me refiero a una rutina rígida o a ser esclavo de listas interminables. Hablo de vivir con intención. Cada acción, cada decisión debe ser una elección deliberada, no un accidente. Cuando aprendes a organizar tus mañanas, por ejemplo, no solo estás haciendo que tu día sea productivo, estás educando a tu mente para que responda con claridad ante cualquier circunstancia.
Recuerdo un tiempo en el que no controlaba mi entorno. Mi escritorio estaba lleno de papeles, mi habitación desordenada, mi agenda repleta de compromisos irrelevantes. Cada vez que quería enfocarme, había algo que me distraía. Fue entonces cuando decidí implementar un sistema de disciplina consciente. Cada objeto tenía un lugar, cada tarea tenía prioridad. Cada momento del día estaba pensado para generar progreso real. La diferencia no se sintió al instante, pero con semanas de constancia, comencé a sentir un control interno profundo. Mi mente dejó de dispersarse y empecé a vivir con propósito. La disciplina consciente también se refleja en cómo manejas tu tiempo y tus relaciones. No puedes organizar tu vida si permites que personas, hábitos o tareas irrelevantes te consuman. La disciplina consciente implica decir no a lo que no suma, aprender a priorizar lo que sí importa y crear rituales que sostengan tu energía. Cuando aplicas esto, empiezas a notar cambios visibles. Tus decisiones se vuelven más claras, tu estrés disminuye y tu sensación de avance se convierte en una motivación silenciosa que nunca se agota. Porque cuando tú mismo estableces orden, ya no dependes de la suerte, de la inspiración o de circunstancias externas. Todo lo que parecía caos antes comienza a obedecerte y eso es libertad. Si quieres vivir diferente, no esperes que la vida te dé más tiempo ni que las oportunidades lleguen por arte de magia. La verdadera transformación comienza cuando decides obligarte a organizar tu vida con disciplina consciente. Ese es el primer paso para crear un camino donde cada día tiene sentido y cada acción construye tu futuro. Organizar tu vida es un acto de responsabilidad, no de motivación. Muchas personas esperan sentirse motivadas para cambiar, para tomar decisiones importantes, para ordenar su día, pero la motivación es un recurso volátil. Llega y se va, depende de tu estado de ánimo, de cómo te levantaste, de lo que ocurrió a tu alrededor. Yo he experimentado esto muchas veces. Hay días en los que me siento lleno de energía, inspirado y con claridad, y otros en los que todo parece pesado y las ideas se escapan. Si dependiera solo de la motivación, nunca habría avanzado en proyectos importantes ni en la construcción de hábitos sólidos. Organizar tu vida no es esperar a sentirte listo, es asumir que tienes la obligación contigo mismo de tomar control de tu tiempo, tu energía y tus decisiones, sin importar cómo te sientas. Esa es la verdadera fuerza. Actuar desde la responsabilidad, no desde la emoción del momento. Cuando hablo de responsabilidad, hablo de un compromiso profundo con tu presente y tu futuro. Cada acción que dejas al azar, cada hora desperdiciada, cada decisión pospuesta, tiene un costo. Recuerdo una época en la que mi calendario estaba lleno de actividades que no me acercaban a nada, pasaba de un compromiso a otro, ocupado, pero al final del día sentía que nada había cambiado. Estaba esperando sentirme motivado para tomar control, pero la motivación nunca llegó. Fue entonces que entendí que no podía depender de sensaciones, que debía asumir la responsabilidad de estructurar mi día, mis tareas, mi entorno. Comencé a definir mis prioridades la noche anterior, a establecer bloques de enfoque y a proteger mi tiempo de interrupciones innecesarias. Poco a poco, cada día se volvió más claro, más productivo y más satisfactorio, y esa claridad no dependía de motivación, sino de disciplina y decisión consciente. Ser responsable significa también reconocer que organizar tu vida implica enfrentar incomodidades. No siempre será fácil decir no, eliminar hábitos que drenan energía, ajustar relaciones que no aportan o tomar decisiones financieras que requieren sacrificio. Recuerdo cuando tuve que reestructurar mis gastos y dejar de ceder a compras impulsivas. Al principio fue incómodo, sentí resistencia interna, pero el resultado fue liberador. Mis decisiones comenzaron a estar alineadas con mis metas y mi vida comenzó a avanzar con dirección. Esa sensación de control y progreso no se logra esperando inspiración, sino actuando con responsabilidad incluso cuando la motivación no está presente. La responsabilidad transforma la forma en que vives cada momento. Ya no eres un pasajero de tu propia vida, eres el conductor. Organizar tu vida no es un acto de placer inmediato ni de recompensa instantánea, es un compromiso con lo que quieres ser y con lo que estás dispuesto a construir. Cuando entiendes esto, cada decisión, cada rutina, cada hábito se convierte en un paso hacia una vida plena y significativa. No esperes motivación, busca responsabilidad, porque esa es la fuerza que sostiene el cambio real y duradero.
Actuar con responsabilidad es lo que separa a quienes viven a merced de las circunstancias de quienes crean su destino. El tiempo no se administra, se respeta. Muchas personas creen que controlar su agenda es suficiente para avanzar, que llenar cada minuto con tareas significa ser productivo. Yo también caí en esa trampa. Durante años creí que el éxito dependía de cuánto podía hacer en un día, de cuántas actividades podía acumular, de cuántos compromisos podía aceptar sin cuestionarlos. Pero descubrí que el tiempo no es un recurso que podamos poseer o manipular. Es un flujo que merece respeto. Cuando comienzas a verlo de esa manera, cada minuto deja de ser simplemente una unidad en tu calendario y se convierte en una oportunidad, un recurso sagrado que refleja lo que realmente valoras. Respetar el tiempo significa entender que cada decisión que tomas sobre cómo usarlo tiene un impacto directo en tu vida. No se trata de llenar tu día con más cosas, sino de elegir con claridad qué merece tu atención y qué no. Recuerdo cuando decidí dejar de reaccionar a todo lo que llegaba. Mensajes, llamadas, reuniones sin sentido. Al principio sentí que estaba desconectándome del mundo, pero pronto entendí que estaba reconectándome conmigo mismo. Al respetar mi tiempo, mi energía dejó de dispersarse en urgencias ajenas y empezó a concentrarse en lo que realmente movía mi vida hacia adelante. Aprendí que el respeto al tiempo también tiene que ver con cómo inicias y cierras tu día. No es simplemente una cuestión de horarios, sino de intención. Mi primera hora en la mañana se convirtió en un ritual: meditación, escritura, planeación de prioridades, porque entendí que cómo comienzo define la calidad de todo lo que sigue. Antes de eso, mis días empezaban con caos, me despertaba tarde, revisaba redes sin pensar, saltaba de una actividad a otra sin dirección y terminaba exhausto, sin haber avanzado realmente. Ese desorden no era culpa del tiempo, era mi falta de respeto hacia él. Respetar el tiempo implica también aprender a decir no. Cada vez que aceptamos algo que no aporta a nuestro propósito, estamos robando minutos que podrían haber sido valiosos. Tu tiempo es tu voz más fuerte. Cuando lo proteges, comunicas a los demás y a ti mismo que tu vida tiene un valor y que cada momento cuenta. Una vez experimenté la diferencia entre estar ocupado y estar productivo cuando decidí declinar varias invitaciones y compromisos que no alineaban con mis metas. Al principio sentí culpa, después sentí liberación. Mi día se volvió más claro, mi enfoque más nítido y los resultados comenzaron a aparecer. Finalmente, respetar el tiempo es respetarte a ti mismo. Cada minuto invertido conscientemente te devuelve energía, claridad y satisfacción. Cada hora desperdiciada te deja vacío y disperso. No podemos detener el tiempo, pero podemos decidir cómo vivirlo, cómo honrarlo y cómo usarlo para construir la vida que queremos. Cuando aprendes a respetarlo, no necesitas motivación constante. Tu respeto por él te guía, te estructura, te fortalece y te hace avanzar con seguridad. El tiempo respetado no se pierde, se convierte en poder. He aprendido que el talento por sí solo no garantiza éxito. Puedes tener ideas brillantes, habilidades extraordinarias, una creatividad que asombre a cualquiera, pero si no hay estructura que la respalde, todo ese potencial se desperdicia. Durante mucho tiempo creí que con solo esforzarme más lograría resultados. Me dedicaba a trabajar largas horas, a asumir proyectos sin un plan claro, a saltar de una idea a otra con entusiasmo, pero al final del día sentía que mis logros eran mínimos frente al esfuerzo invertido. Fue entonces cuando entendí que sin estructura, incluso el talento más puro se disipa, como agua vertida en arena seca. La estructura no es limitante, es liberadora. Es el marco que permite que tus habilidades brillen con dirección y consistencia. Cuando empecé a organizar mi tiempo, mis tareas, mis prioridades y mis hábitos, descubrí que mi creatividad podía desplegarse de manera más efectiva. Cada proyecto comenzó a avanzar más rápido, cada decisión tenía un propósito y cada esfuerzo generaba resultados reales. Por ejemplo, al planificar bloques específicos para escribir y reflexionar, en lugar de dejarme llevar por la inspiración del momento, noté que producía más contenido de calidad en menos tiempo. Lo que antes parecía improvisación se transformó en un flujo constante de productividad. Además, la estructura protege al talento de la dispersión.
La mente humana es naturalmente susceptible a distracciones. Si no defines claramente qué hacer, cuándo hacerlo y con qué intención, tu energía se fragmenta. Recuerdo épocas en las que me emocionaba con múltiples ideas y proyectos a la vez y terminaba agotado, con avances mínimos en cada uno. Al implementar rutinas, listas de prioridades y revisiones diarias, empecé a enfocar mi talento en lo que realmente importaba. Aprendí a identificar actividades que movían la aguja y a eliminar aquellas que solo consumían tiempo sin generar valor. Esto no solo aumentó mi productividad, sino que fortaleció mi confianza y claridad mental. La estructura también actúa como un catalizador del aprendizaje. Cuando tienes un marco que organiza tus hábitos y tus decisiones, puedes medir tu progreso, aprender de tus errores y ajustar tu rumbo. Sin ella, los fracasos se repiten, la frustración aumenta y el talento queda atrapado en la inercia. He visto cómo personas con habilidades excepcionales pierden años sin avanzar simplemente porque no establecieron sistemas que sostuvieran su desarrollo. En cambio, cuando integras disciplina y método, tu talento se amplifica y cada esfuerzo que haces tiene un retorno tangible. Finalmente, la estructura convierte la pasión en resultados sostenibles. No se trata de rigidez ni de rutina mecánica. Se trata de diseñar un sistema que permita que tu capacidad, tu creatividad y tu talento fluyan con dirección. Cuando esto ocurre, no solo logras tus objetivos, sino que cada acción te acerca a una versión más fuerte y consciente de ti mismo. La estructura es el puente entre lo que eres capaz de hacer y lo que realmente alcanzas. El talento sin estructura es energía desperdiciada. Con estructura se convierte en fuerza imparable. He llegado a comprender que nuestro entorno no es solo un escenario donde vivimos, sino un espejo directo de nuestro orden interno. Lo que nos rodea refleja nuestras decisiones, nuestra disciplina y sobre todo nuestra claridad mental. Durante años pasé por periodos en los que mi espacio estaba desordenado, mi escritorio lleno de papeles, mis libros apilados sin sentido y mi casa con objetos fuera de lugar. Notaba que de manera paralela mi mente estaba dispersa, mis ideas no fluían y cada día me sentía abrumado sin saber por qué. Comprendí entonces que el caos externo no surge de la casualidad, es la manifestación de un desorden interno. El entorno tiene un efecto silencioso pero poderoso sobre nuestra energía y enfoque. Cada vez que entraba a un lugar limpio, organizado y pensado para facilitar mis actividades, sentía claridad inmediata, como si la mente respirara. Por el contrario, un espacio saturado de objetos innecesarios, de papeles acumulados y distracciones visuales, drenaba mi energía sin darme cuenta. Me di cuenta de que mi entorno físico estaba condicionando mis hábitos, mi productividad y mi capacidad de tomar decisiones conscientes. Incluso las pequeñas cosas como no encontrar un cuaderno o una herramienta en el momento preciso generaban fricciones que reducían mi rendimiento y aumentaban mi estrés. Organizar el entorno no significa perfección, significa funcionalidad. Cada objeto debe tener un lugar, cada herramienta debe estar accesible y cada rincón debe facilitar la acción, no entorpecerla. Comencé a aplicar este principio a cada área de mi vida. Mi oficina, mi hogar, mis espacios de estudio y hasta los espacios digitales que uso a diario. Clasifiqué, eliminé lo innecesario, diseñé zonas específicas para cada actividad y establecí rituales de orden diario. La diferencia fue inmediata. Mi capacidad de concentración aumentó, mis ideas fluyeron con mayor claridad y mi sensación de control sobre la vida creció. Más allá del espacio físico, el entorno también incluye a las personas con las que interactuamos y los estímulos que permitimos en nuestra mente. Si convivimos con personas que viven en caos, que se quejan constantemente, que no tienen claridad ni objetivos, nuestra energía se ve afectada. Si dejamos que información irrelevante, redes sociales o hábitos improductivos saturen nuestra mente, nuestro entorno mental se desordena y nuestra capacidad de acción disminuye. Por eso, ordenar el entorno no es solo limpiar, es elegir con quién, cómo y con qué nos relacionamos,
porque cada elemento externo impacta nuestro mundo interno. He aprendido que el orden que sostienes afuera se refleja dentro de ti. Cada vez que mantienes tu espacio, tus hábitos y tus relaciones bajo control consciente, tu mente se fortalece, tu energía se multiplica y tu enfoque se vuelve imparable. El entorno organizado no es un lujo, es una herramienta estratégica que amplifica tu disciplina y tu capacidad de construir resultados. Tu entorno es un espejo de tu vida. Ordénalo y reflejarás claridad, poder y propósito. Aprendí algo fundamental a lo largo de los años. Organizar tu vida no significa decir sí a todo lo que aparece, sino aprender a decir no sin culpa. Al principio, yo también pensaba que debía complacer a todos, responder a cada solicitud, aceptar cada propuesta y participar en todo lo que surgía. Creía que la aceptación constante era un signo de buena voluntad, de compromiso o incluso de éxito. Pero descubrí que al hacerlo estaba cediendo mi tiempo, mi energía y mi dirección a otros y mi vida comenzaba a fragmentarse sin que me diera cuenta. Cada sí innecesario era un ladrón silencioso de mis prioridades y cada compromiso que aceptaba por presión o por miedo a decepcionar a alguien me alejaba de lo que realmente importaba. En mi vida hubo momentos en los que estaba tan ocupado atendiendo las expectativas de otros que mis propias metas quedaban relegadas al final del día. Mis horas se dispersaban entre tareas irrelevantes, conversaciones vacías y compromisos que no aportaban valor. Fue entonces cuando entendí que el orden no solo se construye con rutinas, con planificación o con estructura física, también se construye con límites claros y firmes. Aprender a decir no es un acto de respeto hacia uno mismo, hacia tus sueños y hacia tu tiempo. No se trata de egoísmo, se trata de responsabilidad. Cuando decimos sí a lo importante y no a lo que nos dispersa, estamos priorizando lo que realmente construye nuestra vida. Decir no sin culpa no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Requiere práctica, introspección y valentía. Yo empecé por identificar cuáles eran las actividades que realmente movían mi vida hacia adelante y cuáles eran solo un desgaste de energía. Hice una lista de lo que era esencial para mis objetivos, para mi bienestar y para mi crecimiento y establecí que todo lo demás podía esperar o incluso eliminarse. Al principio sentí miedo, incomodidad y hasta rechazo por parte de algunos, pero pronto comprendí que mi avance no dependía de la aprobación externa, sino de mi disciplina interna. También comprendí que el no viene acompañado de claridad. No se trata de un rechazo frío o impulsivo, sino de una decisión consciente. Cada vez que digo no, lo hago con una intención clara: proteger mi tiempo, mi energía y mi enfoque. Esto no solo aumenta mi productividad, sino que también mejora la calidad de mis relaciones. Las personas que valoran y respetan el tiempo ajeno entienden cuando se establece un límite. Y aquellas relaciones que no se adaptan a un entorno de claridad y disciplina tienden a diluirse de manera natural, liberando espacio para lo que realmente importa. Organizarse implica aprender a priorizar lo esencial, y para priorizar es necesario decir no a lo innecesario. Cada no que practicas sin culpa es un sí a tu propósito, a tu paz y a tu crecimiento. La libertad de elegir lo que entra y lo que no entra en tu vida es la base de una vida con intención. Cuando empiezas a decir no sin culpa, descubres que tu tiempo, tu energía y tu vida misma se vuelven más tuyos. Y eso es el verdadero poder de la organización. Durante muchos años creí que estar ocupado era sinónimo de ser productivo. Mis días se llenaban de reuniones, llamadas, correos electrónicos y tareas que parecían importantes. Y al final del día me sentía agotado, satisfecho por la cantidad de cosas que había hecho, pero con la sensación incómoda de que no había avanzado realmente. Con el tiempo entendí algo fundamental: la productividad no se mide por la actividad constante, sino por el progreso tangible hacia lo que verdaderamente importa. Puedes pasar 10 horas trabajando y no acercarte 1 centímetro a tus objetivos si tu enfoque está disperso o si haces cosas que solo generan movimiento sin impacto. En mi propia experiencia, hubo periodos en los que me llenaba de tareas urgentes, pero sin valor real. Respondía a mensajes que podían esperar, atendía problemas ajenos que no eran mi responsabilidad y me enfocaba en lo que parecía importante para otros, pero no para mí. Al final, mi energía estaba agotada y mis sueños
seguían intactos, intactos en el sentido de que no los había movido ni un paso. Fue entonces cuando comencé a diferenciar entre actividad y productividad. Aprendí que cada acción debía tener un propósito claro, un objetivo definido y un resultado que contribuyera al avance de mi vida. La clave está en entender qué actividades generan verdadero impacto. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar en lo correcto. Cada decisión, cada tarea, cada minuto que dedicas debe acercarte a tu meta. Si no es así, no importa cuán ocupado estés, estás desperdiciando tu tiempo. En mi vida implementé bloques de enfoque, momentos específicos para concentrarme en tareas de alto valor y otros para descanso, reflexión o aprendizaje. Esto me permitió priorizar lo que realmente movía la aguja y dejar de lado lo que solo ocupaba espacio. Aprender a discernir entre lo esencial y lo trivial fue un cambio radical que multiplicó mis resultados sin aumentar mi carga de trabajo. También descubrí que la productividad requiere conciencia. No basta con planificar o estructurar el día. Es necesario revisar constantemente si lo que hacemos nos acerca a nuestros objetivos o si estamos atrapados en el ciclo de la urgencia. Cada noche evaluaba lo logrado y ajustaba mis prioridades para el día siguiente. Esta práctica simple me permitió cerrar los días con una sensación de avance real en lugar de desgaste inútil. Además, me enseñó a respetar mis límites y a no confundir cantidad con calidad. Por eso, cada vez que siento la tentación de llenar mi agenda con más tareas, recuerdo que la verdadera productividad no se mide por la ocupación, sino por el progreso. Avanzar significa tomar decisiones inteligentes, enfocarse en lo esencial y eliminar lo que no aporta. Es entender que el movimiento sin dirección es desperdicio y que el descanso, la reflexión y la planificación son tan valiosos como la acción misma. Si aprendes a trabajar con intención, a enfocarte en lo que realmente importa y a medir tu avance, descubrirás que la productividad no es estar ocupado, es avanzar. He aprendido que la organización no se limita al tiempo, al espacio o al dinero. El orden también se extiende a las relaciones que elegimos cultivar. Muchas veces nos preocupamos por mantener agendas, cumplir metas y crear rutinas, pero descuidamos con quién compartimos nuestra energía, con quién invertimos nuestro tiempo y a quién permitimos que influya en nuestra vida. En mis años de aprendizaje, me di cuenta de que rodearme de personas desorganizadas, negativas o conformistas arrastra incluso al hombre más disciplinado hacia la mediocridad, porque las emociones y la energía son contagiosas. Una conversación negativa puede desviar tu enfoque. Un hábito de procrastinación ajeno puede sembrar dudas en tu disciplina, y la falta de visión de alguien cercano puede apagar tu claridad de propósito sin que te des cuenta. Recuerdo una etapa en la que me sentía estancado, y no era por falta de esfuerzo, sino por las influencias que me rodeaban. Amigos que criticaban, familiares que exigían sin aportar dirección, colegas que buscaban el confort en lugar del crecimiento. Todos ellos, sin intención maligna, drenaban mi energía. Fue entonces cuando comprendí que organizar mi vida también significaba hacer un inventario de relaciones. Preguntarme con honestidad, ¿esta persona me eleva o me limita? ¿Me reta a ser mejor o me adormece? ¿Mi interacción con ella contribuye a mi propósito o me distrae de él? Esta reflexión no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. La calidad de nuestras relaciones refleja directamente la calidad de nuestra vida. Aprender a establecer límites claros fue un paso crítico. Decir no a reuniones improductivas, a conversaciones tóxicas o a compromisos que no aportan valor no significa cerrar la puerta a los demás, sino proteger tu foco y tu energía. Cada vez que aceptamos más de lo que podemos sostener, terminamos sacrificando lo verdaderamente importante. Cada sí que damos a lo irrelevante es un no silencioso a nuestros sueños, y eso tiene un costo. En mi propia experiencia, al aprender a decir no sin culpa, empecé a notar cambios profundos. Más claridad mental, mayor consistencia en mis hábitos y una sensación de paz que solo proviene de alinear tu entorno humano con tu propósito. Al mismo tiempo, organizar las relaciones también implica acercarse a quienes nos inspiran, nos desafían y nos impulsan a crecer. He buscado personas que viven con intención,
que respetan su tiempo y el de los demás, que valoran el aprendizaje constante, que hablan de ideas, no de quejas. Estar cerca de ellas no solo proporciona compañía, sino que crea un efecto espejo. Me obliga a mantenerme disciplinado, a reflexionar sobre mis decisiones y a cuidar mi rumbo con más conciencia. Cuando tu círculo refleja tus valores y tu propósito, tus acciones fluyen con mayor claridad y tus esfuerzos se multiplican porque no estás luchando contra corrientes externas, sino navegando con aliados que impulsan tu avance. Por eso, el orden en la vida también se mide en relaciones. No se trata de cortar lazos por capricho, sino de decidir con sabiduría con quién compartimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros sueños. Cada relación debe sumar, inspirar y desafiar, porque el desorden humano es tan dañino como el desorden interno. Al organizar tus vínculos, proteges tu mente, tu energía y tu progreso. Las relaciones son un reflejo de quién eres y hacia dónde quieres llegar. Mantén cerca a quienes elevan y aprende a alejarte de quienes estorban, porque ahí radica la verdadera libertad. Durante muchos años, creí que tener ingresos era sinónimo de libertad, hasta que comprendí que sin control, el dinero solo se convierte en otra fuente de ansiedad. La libertad mental no se alcanza solo con la cantidad que entra, sino con la manera en que decides manejarla. He visto a personas con grandes sueldos vivir atrapadas, estresadas y con una sensación constante de vulnerabilidad, mientras que otras con ingresos modestos viven con tranquilidad porque saben dónde va cada peso, cada gasto y cada ahorro. Esa claridad financiera es un reflejo directo de disciplina y sin ella, tu mente nunca podrá descansar realmente. Recuerdo una etapa de mi vida en la que gastaba por impulso, justificando cada compra con frases como «me lo merezco» o «solo se vive una vez». Cada mes terminaba revisando mi cuenta con preocupación, sintiendo que nunca había suficiente, aunque mi ingreso era decente. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. Aprendí que el primer paso hacia la libertad mental es aceptar la verdad de tu situación, mirar tus números con brutal honestidad y dejar de evadir la realidad. Solo cuando conoces tu punto de partida, puedes comenzar a tomar decisiones conscientes y estratégicas. Ordenar tus finanzas significa medir, priorizar y planificar. Cada gasto debe tener un propósito, cada inversión debe alinearse con tus metas y cada hábito de consumo debe contribuir a tu bienestar a largo plazo. Implementé un sistema sencillo: registrar ingresos, gastos fijos y variables, analizar fugas de dinero y establecer un porcentaje mínimo de ahorro. No es cuestión de privarse, sino de crear estructuras que protejan tu energía mental. Cada vez que sabes que tu dinero está bajo control, la ansiedad disminuye y la mente se enfoca en lo que realmente importa: crecer, crear y vivir con intención. El orden financiero también enseña a postergar la gratificación. Aprendí que renunciar al placer momentáneo por un beneficio futuro no es sacrificio, sino inversión. Cada decisión que pospones con propósito refuerza tu autocontrol y tu capacidad de enfoque. Esta disciplina financiera se refleja en otros aspectos de la vida, en cómo gestionas tu tiempo, en cómo organizas tu día, en cómo seleccionas tus relaciones y proyectos. La coherencia entre tus recursos internos y externos genera fuerza interior y tranquilidad. Finalmente, entendí que sin orden financiero cualquier otra forma de organización es frágil. Puedes tener rutina, prioridades y relaciones bien cuidadas, pero si el dinero se escapa sin rumbo, la mente se fragmenta, la energía se pierde y la libertad se desvanece. La libertad mental nace del control consciente sobre lo que depende de ti, y el dinero es uno de los pilares fundamentales de ese control. Cuando logras eso, no solo estás administrando recursos, estás entrenando tu mente, tu disciplina y tu capacidad de tomar decisiones con claridad. La estabilidad financiera es el terreno fértil donde crecen tus sueños y tu paz interior. Ordena tus finanzas y descubrirás que finalmente la mente puede descansar y enfocarse en lo que verdaderamente importa. Cuando comencé a observar mi propia vida, me di cuenta de que la mayoría de las personas ven la rutina como una prisión, como si repetir acciones todos los días significara renunciar a la libertad. Yo pensaba igual. Creía que tener horarios fijos, rituales establecidos y hábitos predefinidos era un límite impuesto sobre mi creatividad y espontaneidad. Sin embargo, con el tiempo descubrí algo contrario. La rutina no quita libertad, la devuelve.
La libertad verdadera no es hacer lo que quieras en cada instante, sino tener control sobre tu tiempo, sobre tu energía y sobre tu mente. Cuando tus días se rigen por hábitos que tú elegiste con intención, cada decisión se vuelve más clara, más consciente y menos dispersa. Recuerdo mis primeros años de trabajo, despertaba tarde, corría de un lado a otro, improvisaba tareas y al final del día sentía que nada había avanzado. La sensación de caos y desorden me consumía. Intentaba compensar con motivación o fuerza de voluntad, pero era insuficiente. Cada día empezaba de cero. Fue entonces cuando decidí probar algo distinto, diseñar mi mañana, definir qué acciones eran esenciales, qué momentos dedicar a mi cuerpo, mi mente y mi trabajo. Al principio parecía rígido, incluso aburrido, pero pronto noté un cambio profundo. Al tener un marco predefinido, dejé de gastar energía decidiendo cosas triviales y la concentré en lo que realmente importaba. La rutina funciona como una armadura silenciosa. No limita tu creatividad, la potencia. Al reducir la improvisación, la mente tiene espacio para pensar en estrategias más grandes, para crear con claridad y para actuar con precisión. Cada hábito repetido con intención se convierte en un bloque de energía disponible. Por ejemplo, mi práctica diaria de escribir por las mañanas no solo mantiene mi disciplina, sino que me permite pensar, reflexionar y planificar con mayor eficacia que cualquier momento improvisado. La constancia me da libertad para innovar, porque no estoy consumiendo fuerza de voluntad en lo básico. Además, la rutina genera estabilidad emocional. Cuando tu día tiene estructura, los momentos de estrés se reducen, la ansiedad desaparece y tu mente se siente segura. Ya no eres víctima de interrupciones, de urgencias ajenas o de distracciones externas. Cada bloque de tiempo tiene dueño, tú. Y esa seguridad mental es la verdadera libertad. La capacidad de decidir dónde enfocas tu energía, cuándo trabajas y cuándo descansas, sin sentir que estás atrapado por la improvisación. La rutina también es un catalizador de progreso. Lo que se repite con intención se convierte en hábito y lo que es hábito se transforma en resultados tangibles. Desde pequeños rituales de lectura, ejercicio o planificación, hasta la organización de proyectos más grandes, la repetición consciente construye una vida sólida y consistente. La libertad no está en la ausencia de reglas, sino en la claridad de propósito y en el sistema que respalda tus decisiones. Cuando finalmente comprendí esto, mi vida cambió. Cada día tenía un ritmo propio, cada acción un significado, cada elección un impacto real. La rutina no era un castigo, era mi herramienta para vivir con intención y fuerza. Y así, con cada hábito elegido y repetido, la libertad que parecía perdida volvió más potente y más real que nunca. La disciplina diaria no te encadena, te libera. Ahora quiero que te detengas un momento y mires tu vida con total honestidad. Pregúntate, ¿mis días fluyen con intención o solo reacciono a lo que aparece frente a mí? Mi energía se dispersa en actividades que no me acercan a lo que realmente quiero o la concentro en lo que tiene verdadero valor. Organizar tu vida no es un lujo ni un acto de motivación pasajera. Es una responsabilidad contigo mismo, con tus sueños y con la persona que deseas llegar a ser. Cada minuto que pasas sin dirección es una oportunidad perdida, una parte de tu vida que no volverá. Por eso, el primer paso no es leer más libros ni buscar inspiración externa. El primer paso es tomar control de tus horas, de tus decisiones y de tu entorno. Te invito a que hagas un inventario de tu vida hoy mismo. Escribe qué áreas están desordenadas. Tus hábitos, tu entorno, tus relaciones, tus finanzas, tu propósito. Nombrarlas con claridad es el primer acto de poder. Después, define 3 acciones concretas que puedas hacer mañana para poner orden en esas áreas. No 10, no 20, solo 3, pero que realmente tengan impacto. Hazlas antes de cualquier distracción, antes de revisar mensajes, antes de ceder tu tiempo a urgencias ajenas. Hazlas y observa cómo tu energía cambia, cómo tu mente se aclara, cómo tu día comienza a rendir. Recuerda, la organización no es un castigo, es la estructura que te permite vivir con libertad y avanzar sin desgaste.
Cada hábito que construyes, cada decisión que proteges, cada límite que estableces, te acerca más a la versión de ti mismo que merece respeto, paz y resultados. No esperes a que llegue la motivación, créala con acción, con disciplina, con intención. Tu vida no será el reflejo de tu suerte, sino de tus decisiones. Empieza hoy, aquí y ahora. Ordena tu mente, tu tiempo, tu entorno y tus relaciones. Hazlo con firmeza, con constancia, y observa cómo lo que parecía caótico comienza a alinearse. La libertad, la paz y el éxito comienzan cuando decides ser dueño de tu vida. No hay excusas. El poder de transformar tu existencia está en tus manos, solo necesitas actuar.